Buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien. Yo muy descansada porque bueno, me tomé unos días de vacaciones, así que nada, contenta. Y bueno, empezando este 2025, quería armar este video hace rato sobre cómo leer una sentencia, ¿no? En este caso me remití al libro de Agustín Gordillo que bueno, te enseña paso a paso a interpretar y aplicar, o sea, a interpretar los fallos y de la importancia que tiene, ¿no? Porque obviamente que en nuestro país, y en muchos sistemas legales, los fallos judiciales establecen precedentes. Entonces es importante saber cómo aplican la ley. Pero bueno, hay una forma de abordarlos, de entenderlos, y que bueno, creo que es un video importante para todos los estudiantes de Derecho. Así que no solamente es importante para los abogados, sino entender los argumentos y las decisiones de los jueces. Así que bueno, vamos a empezar con esto, ¿sí? Bueno, empezamos con sapere vedere, que significa saber leer. Y bueno, en este caso nos inicia, ¿no? Esta introducción eh, hablando sobre la importancia de saber leer el comienzo, ¿sí? De los fallos. En este caso, de encontrar los puntos nodales o coyunturales, los ejes fundamentales de aquello que estamos leyendo y registrar empíricamente qué errores cometemos con más frecuencia para evitar repetirlos, ¿sí? Lo primero, los puntos nodales varían de un texto a otro en forma absolutamente no predeterminada. Pueden estar al final, al comienzo, en el medio, destacados y o al pasar, entre temas no importantes y o no. O sea, puede ser que sí o que no. Si el autor del texto jurídico ha querido ser didáctico, los pondrá en un lugar destacado. Saber leer el final. Uno de los errores de lectura más frecuentes es abandonar la lectura un renglón o dos antes del final, en el caso de los fallos, ¿sí? Sea un contrato, un acto jurídico o una ley. La letra chica e ilegible. Otro de los errores conocidos de lectura de un contrato cualquiera es de no leer bien lo que se llama la letra chica. El nombre proviene quizás de los contratos preimpresos en que las cláusulas adversas al comprador figuran tan pequeñas como para ser normalmente ilegibles, ¿sí? Esto nos pasa a todos. Que lo mismo con las condiciones, ¿no? Que las abrimos y ni siquiera las leemos.
Lo mismo con los productos que deben legalmente introducir aclaraciones de lo que venden. Las suelen poner con un tamaño tan diminuto como sea posible. Así, los microfolletos que acompañan todo medicamento indicando sus efectos adversos. O sea, mayormente la idea es que no te tomes el tiempo para leerlo, obviamente. Bueno, la letra oculta, las cláusulas o normas con letra chica pueden ser no tales en el tamaño físico, sino en la dificultad de ubicarlas. Y también en la interpretación, aunque parezca loco. Es una vieja treta de abogados escribir cosas aburridas, inútiles, repetitivas y o sea, sin inmediato y aparente sentido práctico que casi invitan a saltearlas, ¿no? Entonces, si en el medio de ellas incorporar aquellas disposiciones adversas a los intereses de la parte contraria, que, o sea, obviamente se preferiría no leer, ¿no? Así las escrituras de préstamo nacionales e internacionales, una cláusula de cross default, o no lleva nunca letra de molde, ¿sí? Después tenemos entender de saber leer lo evidente, ¿no? Una forma sofisticada de ocultar algo es ponerlo bien evidente. ¿Se acuerdan de esa frase que decía los mejores secretos, no, los secretos guardados, los mejores secretos se guardan a simple vista? Bueno, algo así. Eso puede o no dar resultado, pero es necesario estar prevenido. Puede algo ser tan evidente que no lo veamos. Es la técnica ideada por Edgar Allan Poe, por ejemplo, en La carta robada. No sé si la leyeron, pero bueno, se los recomiendo. Otra cosa es saber leer lo que no está escrito, ¿sí? Leer entre líneas, imaginar lo no dicho y no equivocarse demasiado. Múltiples desentendimientos ocurren así en el lenguaje hablado. Uno dice una cosa y el otro entiende algo distinto. Su sincera, pero a veces débil explicación es yo pensé que, o sea, como una interpretación diferente. Y los psicólogos se ganan la vida interpretando lo que una persona verdaderamente quiso decir y no lo que dijo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de qué se necesita para leer una ley, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que prestar atención al contexto político. No sé si vieron mis videos, cuando yo empiezo a hablar de un autor, primero me remito al contexto social, económico. Bueno, con las leyes pasa exactamente lo mismo, porque de acuerdo a ese contexto se sancionan las leyes, ¿sí? Entonces, para leer una ley, primero hay que prestar atención al contexto político, social, económico del país y la época, que es muy importante, ¿no? Hay que buscar en la realidad, no en los debates, las razones verdaderas que llevan a su dictado, ¿sí? Siempre entender por qué se dictó esa ley. Luego, al comenzar la lectura del texto legal, no hay que detenerse en los artículos que tienen un diapasón conceptual o definitorio, ni menos ir a ver los antecedentes legislativos. Hay que buscar en su texto los puntos resolutivos de cuestiones concretas, ¿sí? ¿Por qué se llegó a sancionar esta ley? ¿Sí? Entonces hay que hacer hablar al texto, buscar en la realidad, no en los debates, las razones verdaderas que llevan a su dictado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando leemos un contrato? Un contrato debe ser analizado para buscar su armonía interna y su letra chica, complementado con los hechos de las partes antes de celebrarlo, y sobre todo en la ejecución del contrato. Resulta así que para estudiar el texto de un contrato hay que estudiar la conducta de las partes en su ejecución, conforme a los medios probatorios que el derecho admite. ¿Por qué nos remitimos a este tipo de documentos? Porque mayormente son los que eh, pasan de nuestra, o sea, de nuestra vista, ¿no? Como que, o sea, no nos introducimos en los textos y eso después nos termina trayendo problemas. ¿Qué pasa cuando leemos los libros, no? La doctrina de los libros y artículos de revista vale como auxilio en el conocimiento y la interpretación del derecho, pero no es la fuente con la cual solucionar un planteamiento completo de derecho en un caso singular. Su peso real no es el de su autor, sino el de sus argumentos, ¿sí? Eh,
Por un estilo retórico utilizamos la doctrina como argumento de autoridad, aunque es una falacia no formal de razonamiento, ¿sí? Con los libros pasa exactamente lo mismo. O sea, tenemos que ser muy criteriosos respecto, yo siempre digo que tienen que ser muy autocríticos de lo que leen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no se genera un adoctrinamiento, o sea, si uno se vuelve muy fanático de los textos o de algún autor específicamente, no puede salir de eso, ¿no? Y entonces como que uno tiene que tener una perspectiva más neutral y poder buscar un razonamiento individual, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la decisión jurídica. No hay diferencia entre el proceso de decisión del magistrado en un juicio, del abogado en un asunto o el funcionario en un expediente. Tampoco la hay entre el peor posible error de un abogado con su cliente o un médico con su paciente. Despreciar la capacidad de éste para penetrar la realidad y describir su caso, pues todo se reduce siempre a lo mismo, percibir adecuadamente la realidad. Todo tiene que ver con esto, ¿sí? Tanto para los libros, o sea, también de repente cuando vos armás un contrato en el acuerdo de esas partes, ¿no? ¿Cómo se percibe la realidad desde ambos lados? Y en las sentencias pasa lo mismo, porque ¿por qué la importancia de saber entender las leyes y saber entender los fallos? Porque te ubica en un momento y tiempo de la historia, ¿sí? Hay que analizar todo, ¿m? Y ser criterioso respecto de lo que se decide para el día de mañana es hacer otro tipo de abordajes. Eh, pues todo esto se reduce siempre a lo mismo, percibir adecuadamente la realidad para determinar en qué casillero del mundo teórico encuadrarla. El sistema del derecho o el mundo de la medicina no sirven para nada si el que lo aplica no logra en el diagnóstico identificar cuál es la realidad que tiene ante sí. Esa es la primera o la única, en todo caso, la gran decisión a tomar. La única, en todo caso, la gran decisión a tomar y como nuestra capacidad de percibir la realidad. O sea, porque el problema es cuando la captación de la realidad se engloba, ¿no? En grupos. O sea, por eso es muy importante el tema de la reflexión respecto de lo que se lee, de lo que se toma como verdadero, ¿sí? Obviamente que la argumentación que encontramos en los fallos, ¿no? Y en los considerandos, las explicaciones que dan, ya sea el procurador o los jueces, están bien fundamentadas y se remiten a la normativa y a la realidad misma, ¿sí? Pero es importante aprender a leerlos porque eh, para no tomar todo como absoluto, sí necesitamos tener una buena interpretación. Bueno, los hombres no tenemos esa aptitud, solo Dios. Dios sabe la verdad de los hechos, nosotros decidimos, conjeturamos qué nos parece ser la verdadera, o sea, la verdad de lo acontecido en un caso, ¿sí? No lo sabemos nunca, lo sabremos bueno, obviamente que respecto de la formación de la hipótesis inicial, ¿no? En la primera etapa de la toma de la decisión inciden factores que a veces no son recogidos por la sentencia o el escrito forense y que solamente conocen los que estuvieron cerca o dentro del proceso de la decisión. Para quienes no estuvieron dentro del proceso decisorio en esa primera etapa, pues el intérprete ajeno a la causa depende de lo que pueda averiguar escuchando o preguntando a las partes o al tribunal o de lo que los periódicos recojan como versiones de esa misma discusión o debate interno, o por fin de su propia lectura directa de la realidad, ¿no? Tratando de recomponer aquello que en su momento haya podido ser el proceso interno del tribunal. Ahora vamos a hablar del proceso de fundamentación, siempre hablando del fallo, ¿no? Si bien vimos antes algunos otros documentos, ahora sí nos estamos remitiendo al fallo.
Mucho se dice que el juez toma primero su decisión y luego la da a escribir a un asistente. En otras variantes, que los asistentes hacen primero libremente, sin instrucciones, un proyecto que el juez corrige o que hacen proyectos alternativos entre los cuales el magistrado elige. Algo parecido puede formularse respecto del abogado que cuenta con asistentes en su tarea profesional, el director de asuntos jurídicos de una repartición pública respecto de los abogados que la integran, etc. Es parecido a lo que hace el médico cuando pide la interconsulta a un colega y también el paciente que busca una segunda opinión, ¿sí? Mayormente los jueces tienen sus asistentes que, bueno, eh, obviamente que siguiendo sus instrucciones colaboran con la redacción de ciertos documentos, ¿sí? El proceso de fundamentación, seguimos con lo mismo. Como nuestra capacidad de percibir la realidad es limitada, como recién les decía, frente a datos ilimitados de ella, Leibniz, esa decisión no está dotada del carácter absoluto de la verdad, que era lo que les decía recién. Es muy importante ser autocrítico. Los hombres no tenemos esa aptitud, solo Dios. Dios sabe la verdad de los hechos, nosotros decidimos, conjeturamos qué nos parece ser la verdad de lo acontecido en un caso. No lo sabemos nunca, lo sabremos con esa perfección de la verdad, aunque debamos decidir y de hecho necesariamente lo hagamos. Eh, Así que bueno, es lo mismo de la eterna pregunta, el eterno retorno de la pregunta, ¿qué es la verdad y qué es la justicia? O sea, la justicia está concatenada al momento histórico en el cual está parada, ¿no? Obviamente, y a los gobiernos ponderantes. La explicación de la decisión. En situaciones normales, lo que se escribe en la sentencia no refleja todo lo ponderado por el tribunal. Por de pronto, a mayor experiencia del magistrado, más escueta es la fundamentación de lo que resuelve en sus sentencias. Aprende el valor del silencio y el peligro de la verborragia. Por supuesto, es un criterio empírico que ninguna norma escrita consagra en parte alguna del mundo, ¿sí? La explicación de la decisión, ¿sí? Los abogados, en cambio, habitualmente no disponen de esa salida, pues en su objetivo de convencer al tribunal es posible que argumenten de diversas maneras su caso, ¿sí? Intentando demostrar su tesis desde los diversos ángulos bajo los cuales el juez pueda a su vez querer considerarlo. Pero el tribunal, en el procedimiento escrito, a veces lo soluciona leyendo solamente los hechos y el petitum de los escritos. Así es como cabe también efectuar la primera lectura de sus sentencias. El trait de unión, el lazo argumental de derecho, lo puede proveer tanto el juez, que sabe de derecho, como la parte que también lo sabe. Eso es fácil. Lo difícil es decidir cuál es la realidad a la que aplicarlo, ¿sí? El magistrado en su sentencia solo tiene que pensar cuáles argumentos debe exponer para que un tribunal de alzada no diga que la sentencia es arbitraria. Eso también lo tiene que manejar, por carecer de argumentación suficiente. Por ello, los mejores tribunales eh, respecto de los cuales no hay alzada, frecuentemente hacen sentencias más cortas en cuanto a la argumentación, porque juntamente es lo que se puede rebatir, ¿no? No hay una argumentación específica y bueno, es frecuente que algunos de los argumentos que realmente militan a favor de la decisión que se adopta no se expliciten en la sentencia porque han sido borrados en su segunda etapa, aunque habiendo sido escritos como parte de ella. El borrador sobre papel sigue siendo uno de los mejores auxiliares de la reflexión y con un lápiz. Otros puede ser obvio que no, otros, por ser obvio que no pueden ni deben escribirse, no necesitan ser borrados, pero igualmente estarán presentes en la mente de los jueces al momento de resolver. Bueno, ahora vamos a hablar de la política jurídica de la decisión y su explicación. Hay diversas políticas jurídicas que adoptan distintos tribunales para un mismo tipo de problema. Así, por ejemplo, cuando el retribunal resuelve anular un acto de administración por los motivos de ilegitimidad que le hubieran llevado a la convicción de la nulidad,
tienen dos posibles caminos, casi opuestos, ¿no? Uno es elegir como fundamento la comisión de algún vicio emotivamente neutro, otro es desplegar la multiplicidad de violaciones al orden jurídico cometidas por la administración. Lo primero parece mostrar un tribunal más seguro que puede anular un acto sin restricciones, permitiéndose la cortesía del guante de terciopelo, pero anulando efectivamente el acto. Lo segundo puede indicar un tribunal que siente que debe fundar muy bien la nulidad como para demostrar ante la sociedad que no había otra alternativa que anular la decisión. ¿Sí? Eh, o sea, es el camino corto o el camino largo, ¿no? O sea, como quien dice, respecto de lo que es la ilegitimidad. Eh, Cuando hay que anular un acto de administración, o sea, eh, por ejemplo, se elige un vicio, ¿no? O se despliega la multiplicidad de violaciones al orden jurídico cometidas por la administración. Están también los casos en el que el tribunal no considera que deba extinguir el acto, pero no quiere aparecer asumiendo el rol de, el rol de bueno, no sé qué procede, políticamente una decisión del Poder Ejecutivo u otra. Puede hacerlo de muchas maneras, considerando cuestión no justiciable, no entrar a considerar siquiera la causa, declarándose no competente o no votada en la instancia administrativa, o utilizando cualquier eh, otro de los muchos argumentos y argucias del derecho procesal para no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Es una forma de comunicar el acto que el acto es válido, pero no voy a pagar el costo político de decirlo expresamente. O sea, hay muchas cosas que se deben hacer, pero hay otras que no se hacen por una cuestión de que interviene la parte política, ¿sí? Eh, Pronunciarse al respecto o argumentar demasiado a veces no es tan beneficioso. ¿Mm? La lectura del fallo. Lo primero, o sea, cuando vamos a leer un fallo, lo primero es conjeturar cuáles pueden haber sido los argumentos de la primera etapa, aquellos que no encontraron destino en la fundamentación que la sentencia presenta. Para ello hay que estar, por un lado, siempre atento a lo que ocurre en la realidad, seguir las novedades del mundo real, prestar atención a las descripciones periodísticas sobre las discusiones internas del tribunal, etc. Por el otro, es indispensable no quedar atrapado en la lectura de lo que quedó en el fallo como fundamentación, no caer en las eh, eh, cavilaciones de los litigantes, sino atenderse a las palabras decisorias, ¿sí? O sea, atenerte a eso para después poder analizarlo. Con la final, a fin de recrear en la propia mente cuál puede haber sido el escenario argumentativo de esa primera fase de formación de la conjetura provisional del fallo. O sea, ¿cuál fue el escenario para que se argumente lo que se argumentó en el documento? Es necesario proceder a la inversa. Hay que ver aisladamente, ¿se entiende? Eh, no tomar como que lo que dice el juez es absoluto, sino tratar de entender el contexto, qué se dijo sobre el tema, qué leyes se aplicaron, qué normativa. Porque a veces hay mucho trasfondo político, y eso es lo que quiere explicar Gordillo, que muchas veces son cuestiones políticas las de fondo. Como con visión de túnel, o sea, es necesario proceder a la inversa. Hay que ver aisladamente como con visión de túnel o microscopio, no todo el fallo, sino tan solo qué resolvió, ante cuál problema, y a partir de ello tratar de pensar cuál puede haber sido el hilo argumental de la primera etapa, no el que consta por escrito en la sentencia, que puede no ser completo o enteramente fidedigno, o incluso ser inexacto en el sentido que los fundamentos que se dan a veces no son los reales por los cuales se tomó la decisión, que es lo que les decía recién, sino el que tratamos de recrear en nuestra mente a partir de la percepción tan parecida como sea posible de la misma realidad. Por ello sobreviven a veces los escritos argumentativos de la parte triunfadora y no la decisión que le dio la razón. O sea, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Aquellos incitan a pensar y no pretenden congelar fotográficamente un argumento de autoridad.
Dificultad de ubicar el objeto del fallo, lo que el juez resuelve y lo que el juez hace, ¿no? Muchos fallos son tan extensos que, no podemos, que nos podemos perder en ellos. No sé si habrán visto un fallo, puede llegar a tener, no sé, millones de páginas. Eh, o tan escuetos que podemos pasarlos por altos, ignorarlos por su concisión como si fueran menos importantes cuanto más breves son. Debemos precavernos de ambas cosas, tanto de dar demasiado tiempo a un fallo largo como poco a un fallo corto. Los hay de dos renglones que son fundamentales, los hay de una centena de páginas, centena de páginas en que todo es sobreabundante. La importancia de un fallo, por cierto, no depende de su extensión o atractivo teórico, sino de lo que decide. No son los largos considerandos, la abundancia de citas, las arduas discusiones que ofrecen a los lectores en su voto, los magistrados individuales o los integrantes de un tribunal colegiado. Lo que hace que un fallo sea importante es lo que se decide, o sea, la importancia de un fallo no depende de todo lo que viene cargado en él, como una mochila, ¿sí? Eh, lo que decide, lo hace. Para leer últimamente fallos es importante tener en claro, ante todo, que una sentencia es una decisión judicial frente a una situación de un hecho determinado. Para ello, se debe tratar en primer lugar de determinar cuál es la situación de hecho a la cual el fallo se refiere, cuál es el problema planteado, cuál es el caso en definitiva. Y a continuación, cuál es la decisión que el tribunal adoptó. Se admitió o rechazó la demanda, si falló a favor de la actora o de la demandada. En cambio, como lo dijo, qué argumentos de derecho dio, qué doctrina elaboró, etcétera. No es en esta etapa de búsqueda tan importante como sabe que se resolvió en un problema determinado. Si el fallo es ordenado y prolijo, encontraré el comienzo del fallo, una descripción del conflicto y al final, poco antes de las firmas, cómo se lo resolvió. ¿Se entiende? O sea, un fallo prolijo al comienzo tiene una descripción del conflicto, o sea que mayormente lo habla el procurador o alguno de los jueces, y al final, poco antes de las firmas, cómo se lo resolvió, ¿sí? Si el fallo no es ordenado y prolijo en este sentido, y hay muchos que no lo son, ni tienen por qué serlo, deberé sobrevalorar el fallo para detectar la explicación de los hechos del caso a través de sus distintos considerandos, y desde el final a lo mejor retroceder para entender bien qué se decidió. O sea, de todos los considerandos que encontraste en un fallo, quizás vas a tener que ir y venir todo el tiempo para entender qué fue realmente lo que pasó. Es fundamental que no nos desviemos o distraigamos nuestra atención inicial hacia cómo se fundamentó o argumentó la decisión. Eso vendrá después. Si el fallo es importante para nosotros, una vez que hayamos comprendido en nuestra mente cómo puede haber sido el planteamiento del tribunal frente a la realidad en aquella primera etapa conjetural que antes mencionamos. Puede ocurrir que los hechos sean muy polifacéticos y lleven mucho desarrollo o que la decisión misma sea compleja y tenga muchas variables. Este último puede ocurrir si la decisión es favorable. Una decisión desfavorable se resume a los efectos de su inicial comprensión en pocas palabras. No da lugar a la demanda y en cámara confirmare la sentencia apelada, confírmase la sentencia apelada o rechácese la apelación interpuesta. Las sentencias adversas a la petición del actor son fáciles de seleccionar. No, y eso es todo lo que precisamos saber inicialmente frente a qué pretensión para tener una idea clara de que fue resuelta. Bueno, descubrir el fallo. La decisión judicial hay pues dos momentos distintos. Uno en el que el juez va formando una hipótesis provisional de cómo resolver el caso y otro posterior en que el juez va armando los fundamentos de la decisión que provisionalmente contemplaba. En ese proceso va ajustando, revisando, eventualmente corrigiendo la hipótesis inicial. ¿Por qué hay que saber leer? Reiteramos que hay dos variantes antiguas para analizar un fallo. A, prestar atención a lo que el fallo resuelve frente a un problema determinado o prestar primordial atención a los argumentos que el fallo despliega. O lees lo que resuelve o se presta atención, o sea, porque no te lo dice al inicio, o se presta atención a lo que se despliega, ¿no? Sin tener prioritariamente en cuenta lo que resuelve o el problema frente al cual expresa.
La segunda variante es la que se usa en forma exclusiva para preparar los sumarios de las colecciones o publicaciones de fallos. Es también la forma en que muchos estudiantes de Derecho, abogados y profesores de Derecho los leen, ¿no? Se preparan los sumarios, o sea, tipo como si fueran, son más reducidos. Son dos caminos tan clásicos y diversos que hace más de 2 siglos un rey consideró necesario, desde la sabiduría empírica, prohibir aquello que hacía que cundiera la segunda forma de leerlos. Decía la Real Cédula del 25 de junio de 1768, para evitar los perjuicios que resultaren con la práctica que se observa en la audiencia de Mallorca de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, mandóse dicha práctica teniéndose las palabras decisorias. Las cavilaciones no hay que tenerlas con el fallo, dice, sino con la adecuada comprensión del caso. Que vamos de nuevo, o sea, tiene que ver con un tema de interpretación y de comprensión, o problema del hecho que el juez tenía frente a sí, ¿sí? Porque a veces también hay cuestiones políticas. Frente a sí, de la cual fue la determinación que adecuó frente a él, ¿sí? O sea, es importante analizar por qué se decidió eso. De igual modo, el juez que lee un escrito presentado por las partes presta atención a cuáles son los hechos que la parte sostiene. Por supuesto, contestará con su propia percepción de la prueba y en base a ello, ¿qué pide? Primero, es siempre necesario determinar y saber de qué se trata. En un escrito, saber cuál es el objeto y cuál es el petitorio, que deben desde luego coincidir. En una sentencia, que se ha resuelto frente a qué planteamiento. Descripción y razonamiento fáctico y jurídico. Lo que distingue un buen de un mal trabajo jurídico no es tanto el argumento propiamente normativo, o sea, la parte conceptual, etcétera, sino su profundidad en escudriñar las circunstancias de un hecho, ¿sí? Para resolver si corresponde encuadrarlas en una u otra de las tantas categorías que el derecho tiene. Así como lo más importante en un caso de derecho son los hechos, así también lo que más interesa en una sentencia es cómo se percibe y argumenta o se razona los hechos, pero no debemos tampoco suponer que la descripción que el fallo hace necesariamente completa es adecuada. La realidad está siempre fuera del fallo. Puede ocurrir que hayan influido en la decisión determinadas cuestiones de hecho que nos explican en la sentencia y que el lector en consecuencia no advierte de su lectura literal. Por eso le digo lo del pensamiento crítico. No por ello son menos determinantes para la solución del problema. Por eso el lector debe tratar de reanalizar la realidad del conflicto y su inserción en la realidad de su tiempo y de su lugar. Lo que el fallo dice de más y de menos. Si los lectores entran en las cavilaciones que señala la Real Cédula de 1768, entonces es peor lo que un fallo dice de más que lo que dice de menos, si es muy breve, porque la ausencia al menos hace pensar al lector sobre cuáles habrán sido las verdaderas fundamentos de la sentencia, no la presencia excesiva de argumentos, si no son centrales, desorienta la búsqueda y la lleva para caminos sin destino. Otras veces ocurre que ambas a la vez, el fallo omite las razones fundamentales y da razones que no son las que llevan a tomar la decisión que pueden en abstracto objetivamente fundarla. Es que la redacción final de las sentencias no recibe el mismo tipo de cuidado que la toma de decisión, incluso provisional. Es posible que se cuelen en esa versión final, instrumental, casi todos argumentos de más como de menos. De más porque es casi un deporte de nuestra profesión dar y buscar argumentos diversos. Somos re parlanchines. Aparte con nuestra frase y todo depende. Nada, o sea, tenemos mucho para decir. Es así que si se puede agregar un buen argumento al fallo, se lo agrega, aunque sea un argumento que no haya tenido peso para adoptar la decisión que se toma, ¿no? Porque te vas por las ramas. De ese modo se multiplican en la sentencia argumentos instrumentales que no han tenido participación alguna en el proceso decisorio. La doctrina que comenta el fallo agregará más, quizás tan irrelevantes por menos peligrosos que los que el fallo agrega a los reales. También hay argumentos reales que no es de buen estilo darlos por escrito. El monto de la condena es algo que siempre se tiene en cuenta. Nadie quiere condenar al Estado a pagar una suma que éste no pueda pagar. Como se ha dicho acertadamente, cuando no hay plata no hay derecho. En una condena civil por daños y perjuicios, el magistrado también toma en cuenta la realidad de la víctima o del responsable. Por ejemplo, al fijar una reparación que sea igual o superior a la ganancia que el responsable haya obtenido con la comisión del daño o de ambos. A veces lo dice o a veces no. En cambio, si se trata de condenar al Estado, ninguna sentencia hará la argumentación de cómo pondera cuánto pesan las arcas públicas la condena que se da u omite dar.
No se equivoque nadie en creer que porque el argumento no ha sido cuidadosamente sopesado. Igual es complicado hacerle un juicio al Estado. El interés del tema o el interés del fallo. Hay temas que son de apasionante actualidad y novedad, que llevados a un tribunal reciben empero una sentencia adversa. El tribunal no compartió el entusiasmo de la parte. Supongamos que el fallo que se dicta, rechazando la acción, hace con todo una muy buena exposición del interesante planteo contenido en la demanda y también un buen razonamiento de los motivos por los cuales el juez no admite esa pretensión. En este caso, la sentencia no es de interés en cuanto tal, sino solamente con cuánto vehículo instrumental de una temática que también podría estar contenida en un artículo de revista o en un capítulo de un libro, etc. El planteo era original, pero el juez entendió con buenas razones que no cabía acogerlo. ¿Hay en ello alguna novedad jurídica? No estrictamente, porque el derecho no ha cambiado con ese fallo. Digamos que es una información que puede ser útil tener, pero si a alguien se le ocurre hacer algo igual planteo ante el tribunal o para enriquecer su cultura jurídica, si no tenía en claro que esa situación se debía resolver de ese modo, pero nada más, ¿ok? El principio del cual se debe partir para el análisis del fallo, por ende, es que lo importante en cuanto a sentencia no es el material de lectura que tenga, como si fuera un artículo de revista jurídica, una monografía o una tesis. Lo importante en cuanto al fallo es la resolución interesante de un problema y es ella la que debe ser atractiva por algún motivo. Si la decisión es de interés, entonces también lo será analizar cómo el juez explica esa decisión. Si no reviste novedad, por ejemplo, por no ser obvia, el interés de su contenido no es distinto del que pudiera tener cualquier otra publicación, no en cuanto a sentencia. La aclaración tiene importancia porque muchos jueces son precisamente profesores de derechos que, así como publican artículos o libros, también incluyen en sus fallos desarrollos propios de tales medios de difusión. No existe óbice alguno jurídico, ético ni social a este vehículo ni desarrollo de ideas de cátedra, pero es importante señalar que eso no transforma al vehículo en un fallo cuanto fuente de derecho, ni a la suma de iguales documentos diciendo igual contenido en jurisprudencia. Su valor depende de la fuerza de convicción que su desarrollo intrínsecamente tenga, o de la autoridad que inspire quien lo ha redactado, pero no se puede decir estrictamente que se está citando un pronunciamiento jurisdiccional. Dictum y holding. Esa cuestión es parecida a la distinción entre lo que se llama dictum y holding de un fallo. El holding es aquello que específicamente resuelve, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que resolvió el juez? Y por ende las razones que da para ello. El dictum es todo aquello que dice a propósito del tema o incluso lateralmente y sin vinculación con el tema decidendum, lo cual no es entonces un precedente judicial, ¿sí? Cuestión de forma y cuestión de fondo. Hay veces que el planteamiento del fallo tiene interés aún siendo adverso en cuanto al fondo, por lo que resuelve, no insistimos por lo que dice, en cuanto a la forma y no por lo que resuelve en cuanto al fondo. Por ejemplo, se puede admitir la legitimación amplia de quien invoca la sola condición de ciudadano para impugnar determinada actividad estatal, para rechazar el planteo en cuanto al fondo por no conseguir que la actividad de impugnancia sea legítima. Lo primero tiene interés, lo segundo no, pues presumiéndose aquella legítima nada agrega el conocimiento empírico, salvo excepciones que realmente lo sea según determinado el tribunal, ¿sí? O sea, es como les dije al principio que hay cuestiones de fondo que a veces tienen que ver con ideologías políticas, ¿sí? Hemos dicho varias veces que no hemos leído la argumentación o los considerandos de determinados fallos. Algunos pueden parecer irresponsables o poco serios, pero hay razones que ponen el problema en otra perspectiva. Por de pronto, adviértase que el tiempo dedicado a adquirir información que no es útil es tiempo que se priva a la investigación o al aprendizaje útil, y en todo caso al descanso. Si nuestro tiempo es bien escaso e irreemplazable, debemos administrarlo con avaricia. Bueno. En cuestiones de colegas y de abogados, o sea, cuando alguien se pregunta cómo hacen, ¿no? Para leer tantos fallos y recordarlos, la respuesta es una. No siempre se leen íntegramente, ¿sí? Sino solamente en su descripción del problema y en la decisión que frente a él se adopta.
Hay que promediar siempre la cantidad de horas dedicadas a la reflexión y a la creación con el tiempo utilizado en la recepción de información. El modo de lectura de fallos que proponemos impide confiarse en las respuestas existentes. Contribuye a la creatividad, mantiene la mente alerta y prepara para los cambios que vendrán. Es reflexión más que información. O sea, la importancia de tratar de saber leer los fallos tiene que ver con la reflexión de la realidad, ¿sí? ¿Por qué se aplicaron ciertas normas? ¿Por qué se aplicaron ciertas leyes? Si hay cuestiones de fondo que no sé, que los que investigan se pueden dar cuenta, pero no todo el mundo lo puede captar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la importancia, y por eso Agustín Gomillo sacó este libro, ¿no? Para entender los trasfondos del derecho y de las decisiones judiciales, ¿sí? No solamente como un manual o para el entendimiento de los letrados, sino justamente para poder entender que ser autocrítico es lo más importante en la lectura de jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso enorme y bueno, nos vemos en otro video. Ahora hice algunos fallos, así que bueno, nada, después les voy a pasar el video y espero que les guste. Les mando un beso enorme.